Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo. Un día más aquí estamos en el programa Luz y Sal de la Tierra para compartir y también bendecir a todos los que están ahí al otro lado esperando recibir de Dios una palabra de ánimo o recibir de Dios una palabra de consuelo. Les saludamos en el nombre del Señor y vamos a comenzar ese tiempo. Voy a saludar antes al hermano Francisco. Buenas, hermano Francisco. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. El Señor nos da paz y gozo. Y estamos preparados para presentar el mensaje del Evangelio. Así es, hermano. Vamos a comenzar, pero antes de eso, como bien lo hacemos siempre, vamos a presentar a nuestro Padre Celestial ese tiempo, pidiendo que el Espíritu Santo de Dios nos lleve desde el principio hasta el final. Así que vamos a orar al Señor. Hermano Francisco, tú mismo, ¿puedes presentar al Señor ese tiempo? Amén. Por favor. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias por el amor que nos has dado en Jesucristo. Gracias por esta oportunidad de llevar tu mensaje, de ser luz y sal en esta tierra donde está lleno de oscuridad. Pedimos que en esta noche tú nos des la inspiración, nos des la revelación de tu Espíritu Santo y en esta noche des entendimiento a las personas que van a oír tu palabra, oh Señor, y llegue al corazón y produzca fruto, oh Señor, para el cual tú la envías. Gracias, Padre Santo, porque tú quieres que todo hombre sea salvo, que se arrepienta y vengan al conocimiento de la verdad. Y en esta noche, oh Señor, que tú destapes las mentes y los oídos para entender tu mensaje y recibir, oh Señor, tu palabra con gozo y, oh Señor, y dar fruto a 100 por uno. Amén. Oh Señor, en esta noche que haya almas salvadas, aleluya, que pasen, oh Señor, de muerte a vida, oh Señor, de las tinieblas a la luz admirable, oh Señor, que tu nombre sea glorificado en esta noche, que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Gracias, hermano. Antes de entrar en el tema de hoy, como ves, hoy estamos los dos. No está la hermana Francia, le mandamos saludo. Y también al hermano Roberto, al pastor Fabiano, también saludo. Y a la pastora Juanita igualmente. Y todos ellos son colaboradores de este programa. Dicho eso, vamos a compartir lo que tenemos reservado esta tarde. La semana pasada hablamos sobre el origen de las enfermedades. ¿No es así, hermano Francisco, no? Sí. El que comentamos, hablamos de dónde vienen las enfermedades, comentamos bastantes cosas, pero resumiendo se comentó que todo eso o la enfermedad venía del pecado, porque el hombre había pecado, por lo tanto se había corrompido y ahí entró la enfermedad. Es lo que comentamos la semana pasada. Así es. Pero hoy tenemos un tema diferente. Hoy queremos hablar a usted, amigo, amiga que está ahí al otro lado, de algo muy especial. Porque la voluntad de Dios es que usted pueda entender, comprender la palabra de Dios. Alguna vez yo les he invitado a coger la Biblia, a abrirla, a leerla, mientras nosotros aquí estamos también debatiendo o hablando de la palabra de Dios. Pero no es fácil, porque hemos visto personas que han leído las Biblias desde el principio hasta el final, pero no han entendido completamente nada. La Biblia tiene su propio lenguaje. La Biblia es el libro de la vida misma. Aquí está escrita la historia de la humanidad y del hombre. Pero no solamente eso, sino que es palabra de Dios. Y como Dios es un ser espiritual, para entender su palabra hay que ser espiritual también. Para entender su palabra hay que nacer de nuevo. ¿No es así, hermano Francisco? Así. Y ya entramos en el tema que ha dicho el título, el hombre... El hombre natural. Natural. Sí. Entonces, la naturaleza del hombre, empezando por ahí, no está bien con Dios. Entonces, el hombre perdió esa naturaleza de Dios en su corazón. Sí. Y vamos a leer en Génesis, capítulo 6, dice la maldad de los hombres. Vamos a leer varios versículos. Sí. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas,
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así es. Vamos a pasar al 5. Sí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Sí. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así es. Hasta aquí vemos que había maldad en los hombres, y de continuo los designios de sus pensamientos era continuamente el mal. Sí. Y esto no solamente era entonces, sino es ahora también. Sí. Y Jesús mismo dijo: como en los días de Noé, Sí. será en el fin de los tiempos. Así es. Y estamos ya en el fin de los días. Y estamos viviendo como en los días de Noé, ¿no? Cada uno viviendo a su aire, en su vida, y no tienen en cuenta a Dios en sus vidas, en sus pensamientos. Así es. Entonces, la tendencia de la naturaleza humana es a pecar, inclinados hacia el mal. Sí. Esto es lo que dice aquí en la palabra de Dios. Pero podemos insistir en este tema Así y luego es. ver la contraposición. La contraposición, así es, hermano Francisco. Lo que decía yo antes, mucha gente lee la Biblia, pero no la entiende, porque la lee como si fuese un libro normal. Pero la Biblia no es un libro normal, es un libro diferente. Así es. Hoy estamos hablando del hombre natural. Usted dirá, pero ¿qué significa hombre natural? ¿Qué es? La Biblia nos habla de dos tipos de hombres: hombre natural y hombre espiritual. Amén. Aunque hay otra categoría que se puede llamar también hombre animal, o decir la gente que vive en la carne total. Pero lo que hoy vamos a leer y vamos a hablar del hombre natural y también del hombre espiritual. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 a 15. Dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humanas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Habla del hombre natural. Yo lo que quiero que sepan los que están ahí al otro lado, Ana Francisco, el que nos ve, que sepa qué significa ser hombre natural, porque muchos lo son, pero no sabe qué son. Ya nacemos con la naturaleza de Adán y Eva, Sí. ¿no? Y arrastramos una naturaleza caída. Sí. ¿No? En nuestros genes ya está la inclinación hacia el mal, Sí. hacia el pecado, porque la serpiente nos engañó. Ya. ¿No? Engañó a Adán y a Eva, Sí. pero sigue engañando a toda la humanidad. Así es. ¿No? Nos engaña con las mentiras que parecen verdad, ¿no? Porque este es el engaño del diablo, ¿no? Así es. Disfrazar la mentira con un Sí. ropaje de verdad. Lo embellece un poco, lo pinta un poco bonito, pero realmente por dentro es... Así es, entonces con el engaño ahí introduce su veneno, Sí, ¿no? Un veneno disfrazado, sí, que así como si pones veneno en un caramelo, está dulce, pero te va a matar. exactamente. ¿No? Es así, el hombre recibió ese veneno, la mentira del diablo, Sí. que dice: seréis como Dios, Sí, le dijo, sí, no moriréis. sí. Entonces dijo medias verdades y acompañada de la mentira, ¿no? La mentira. Entonces tenemos que volver hacia Dios, volver a su palabra, Sí. y creer más la palabra de Dios que la palabra
del diablo. Así es. Y el mundo dice que está entero está bajo el maligno. Bajo el maligno. Entonces hay como una sombra que impide que el hombre entienda las cosas de Dios. Así es. Entonces es necesario que ese velo nos sea quitado. Sí. Entonces para eso hace falta recibir una naturaleza nueva. Nueva, así es. Entonces, la naturaleza humana está corrompida. Sí. A causa de nuestros pecados, ¿no? Y entonces necesitamos una fuerza interior para vencer esa naturaleza que tenemos. Así es. Sí, exactamente. Se necesita un cambio, ¿no? Un cambio interior, ¿no? Así No es. exterior, sino interior. Pero lo que decía yo es que la persona que está ahí tiene que identificarse a ver si es hombre natural o si es hombre espiritual. A ver, la Biblia nos da algunos... cita algunos textos bíblicos que nos puede explicar un poco la condición de un ser natural, de una persona que vive de una forma muy natural. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, la Biblia dice ahí, lo vamos a leer, 2 de Pedro, capítulo 2, el versículo 12, dice así, sí, 2 de Pedro 2:12 dice así, por esto yo no dejaré de recordaros siempre esas cosas, aunque vosotros las sepáis, y esté confirmado en la verdad presente. Es esa que tengo yo aquí, 12. Ese es 1.12. Es 1:12, ¿no? Sí, es 2:12. No. Ah, no, es 1:12, vale, vale. Sí, 2:12. No, es ese. Corta un poco. Sí. Vamos a leer en el libro de la epístola de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice así, pero estos, hablando mal de cosas que no entiende, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Es decir, personas que andan según instintos naturales. Aquí dice el apóstol Pedro, hablando claramente, dice como animales, como yo decía antes, ¿no? Es decir, esas personas que no entienden lo espiritual o no entienden lo que Dios dice, pero cuidado, no entiende lo que Dios dice, pero puede entender las cosas espirituales que el diablo dice. ¿Sí o no? Así es. Porque eso es evidente, que hay gente que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, pero sí que practican cosas ocultas, cosas espirituales, pero ya del otro lado. Entiende estas cosas, pero la de Dios no las entiende. Eso son personas que andan según sus deseos, y también como aquí dice el apóstol, que estos no entienden ni lo que dice y camina como animales irracionales, nacidos y también son presa de ellos mismos. Entonces eso es uno de los puntos que el que está ahí tiene que entender, que si usted no entiende la palabra de Dios, cuando lee la Biblia no la entiende, cuando tú oyes lo que Dios dice, lo ves como si todo tal, es decir, necesitas una renovación, necesita nacer de nuevo, como decía el hermano, necesita un cambio interior para que usted pueda comenzar a entender con total claridad lo que Dios dice. Eso es así, hermano. Así es. Sí. Y sobre esto que decías del entendimiento, sí, dice en Efesios 4, vamos a leer del 17 y 18 sí, y 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que no andan, o sea, que andan en la vanidad de su mente. O sea, la naturaleza es andar en la vanidad de nuestra mente, sí, ¿no? Hay algo que no vale, ¿no? Y en los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, sí, para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando una persona no busca las cosas de Dios, no se deja guiar por el espíritu y se deja guiar por la carne. Ahí la diferencia entre el hombre natural, que es la palabra lo define como la carne, sí, y el hombre espiritual, sí, que es la naturaleza de Dios misma en nosotros.
Dice también en Efesios, vamos a leer Efesios 2:3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es. O sea, toda la humanidad estamos englobados en este concepto. Todos éramos, por naturaleza, hijos de ira. ¿No? Pero ahora dice Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Es ahí la diferencia. Al recibir a Cristo, recibir la semilla de Dios, recibimos una nueva naturaleza. Así es. La naturaleza de Cristo. Sí. Y entonces ahora podemos luchar contra esos deseos pecaminosos que hay en nosotros, en la carne. Así es. Amén, amén. Y seguimos añadiendo, también el hombre natural es el que no tiene al Espíritu Santo, no tiene al Espíritu de Dios. Así es. Y como ahí dice ahí en Romanos 8:9, vamos a ir añadiendo para que usted que está ahí al otro lado puedas analizar su vida y mirar a ver qué es lo que necesitas para que usted pueda llegar a ser hijo de Dios y a entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. En Romanos 8:9 dice así la palabra del Señor. 8:9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es lo que dice aquí la palabra de Dios, que si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Pero puede ser un religioso también, amigo mío. Puede ser alguien, no sé, que hagan buenas obras también. Puede ser alguien, no sé, que no haya matado a nadie. Pero eso para el Señor no vale para mucho. Porque el Señor lo que quiere es que tengamos la presencia de su Espíritu en nosotros y por consiguiente la presencia de Jesús. Es decir, Dios es nuestro Padre cuando nosotros aceptamos a Cristo, a la vez que estamos aceptando a su Espíritu que mora en nosotros. Dice así, donde hemos leído, dice: y no vivís según la carne, es decir, ya no sois personas naturales, porque vosotros ahora estáis viviendo en el Espíritu, tenéis al Espíritu Santo, aunque no dejamos de ser personas carnales, porque tenemos la carne, sentimos, lloramos y sufrimos también. Pero nuestra parte carnal está sometida, controlada por nuestro yo espiritual que domina. ¿Por qué? Porque nuestra vida está sometida bajo el control del Señor mismo. Yo creo que es así, hermano Francisco. Pues sí, sí, sí. Además, si leemos los versículos anteriores, podemos también ver, ¿no? Porque esto lo hemos visto, porque son los que son de la carne, dice en el versículo 5, piensan en las cosas de la carne. Exactamente. ¿No? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así es. Entonces, la persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede pensar en las cosas de Dios. Así es. Entonces, aunque sea religioso, no entiende las cosas de Dios porque no ha recibido la naturaleza de Dios. La religión no es recibir vida. La religión ha hecho mucho mal. ¿No? Por eso es necesario recibir el Espíritu de Dios para poder cumplir con las cosas de Dios. Amén, amén, amén. Porque dice también, porque cuanto lo designio de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es. Entonces, para poder agradar a Dios tenemos que recibir esa naturaleza de Dios, amén, amén, que es amén, Cristo amén. Jesús viniendo a morar en nuestro corazón. En sus corazones. Vamos a seguir luego y vamos a ver ahora un pequeño documental y ya luego seguimos. Volvemos. Hola amigos, de nuevo aquí, que seguimos hablando de hombre natural, aquí en su programa Luz y Sal de la Tierra. Estamos intentando hacerle entender y comprender lo que Dios quiere para usted, que usted tiene la necesidad de nacer de nuevo para poder comprender lo que Dios dice
para poder tener también una relación directa con Él. Porque cuando Dios creó a Adán, lo colocó ahí en el Edén, Dios tenía una relación directa con Adán. Hablaba con Adán y Adán hablaba con Dios. Es decir, el propósito era eso, tener una relación íntima. Y Adán lo tuvo hasta que pecó. Y Cristo vino para restablecer de nuevo la relación entre el hombre y Dios. Y nosotros ahora podemos hablar con nuestro Padre, con Dios, como un hijo habla a su papá, de una forma natural. Y por medio del Espíritu Santo nos comunicamos con Él. Y cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos hace entender lo que Dios quiere que sepamos en ese momento. Pero cuando uno vive de una forma muy natural, no está nacido de nuevo como decíamos antes, aunque lea la Biblia 100 veces, no puede entender el lenguaje bíblico y no puede recibir la revelación de Dios. Por eso vemos que hay muchos teólogos que estudian la Biblia, pero lo estudian como un estudio más. Teología está muy bien, pero falta la revelación. Por eso ahí dice Cristo, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hoy te estamos diciendo que tú tienes que, o usted tiene que convertirte, recibir a Jesús en el corazón para poder llegar a ser un ser espiritual, poder hacer recibir la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo y no vivir más según la carne, es decir, vivir en las pasiones deshonestas o vivir en las cosas inmundas. Así es, porque ahí no es una opción, sí. ¿no? Porque dice que no queremos meter miedo sí. con el infierno y las cosas, porque hay una naturaleza que o estamos con Dios o no estamos con Dios. Así es. Como dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. ¿No? El que conmigo no recoge, desparrama. Sí. O estamos con Jesús o estamos contra Jesús. Sí. Entonces, tenemos que seguir a Jesús. Sí. Tenemos que buscar las cosas de Dios. Y vamos a leer en 1 Corintios 15, 50, que también nos dice algo sobre la carne, sí. sobre la naturaleza humana. Exactamente. ¿Qué dice? Dice así, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, sí. ni la corrupción hereda la incorrupción. Sí. Por eso la naturaleza humana no puede heredar las cosas de Dios, no puede heredar el reino de Dios, no. ni vestirse de incorrupción. Entonces es necesario recibir el poder de Dios para poder ser transformados. Así es. También vamos a leer en Santiago 3:15, sí. que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sí. sino terrenal, animal, diabólica. Así es. ¿No? Y ahí vemos tres cosas, terrenal, animal y diabólica. Porque estamos impregnados de lo terrenal, de la tierra, sí. De lo animal, de la naturaleza animal que sí. llevamos. Sí. Porque el ser animal viene de ánima, sí. del alma, un ser vivo. Sí. ¿No? Y diabólica, sí. porque el diablo es el que está gobernando esta tierra, esta humanidad. Entonces tenemos que retirarnos de las garras del diablo. Así es. Y solamente podemos con el poder de Dios. Así es. Y queremos llamar a las personas a que puedan conocer este poder de Dios. ¿No? Dice en 1 Juan 2:16 también, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos sí. y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Del mundo. Así es. Porque el mundo entero está impregnado de esta naturaleza diabólica. Así es. ¿No? Y tenemos que salir de este mundo carnal a este mundo espiritual. Así es. ¿No? Y es por la fe en Jesucristo, que podemos salir, ¿no? Renunciar a nuestro camino pasado y volver a un camino correcto. Correcto, así ¿no? es. Entonces, también vamos a leer en Isaías 46. Sí. Y es una palabra importante, ¿no? Sí. Decía, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Sí. Y aquí le dice que toda carne es hierba, sí. y toda su gloria como flor del campo. Así es. La hierba se seca
y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso ahí es la diferencia, ¿no? La palabra de Dios es la que marca la diferencia. Así es. Entonces tenemos que desoír la palabra que estamos oyendo siempre del diablo, que Dios no existe, que la evolución, que por qué Dios permite. Entonces volver a la gente es contra Dios. Así es. Y volver a oír la palabra de Dios para que se produzca la vida en mi corazón, en tu corazón, y puedas entender las cosas de Dios. Exactamente. Y una vez le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿qué dicen las gentes que soy yo? ¿No? Y unos dicen que eres Elías, el profeta. Así es. Otros dicen que eres el Juan el Bautista, que ha resucitado. Sí. ¿No? Otros dicen que eres uno de los profetas. Sí. Pero Jesús le preguntó a ellos, ¿y vosotros? Ajá. ¿Quién decís que soy yo? Así es. No, hay muchas gentes que dicen, tú eres un maestro, tú eres el mejor, un hombre muy bueno. ¿No? Y no ha habido otro hombre más bueno que Jesús. Mucha gente alaba a Jesús de esa manera, pero no conocen a Jesús, como el Dios verdadero, el Hijo de Dios que se ha hecho carne. Amén. ¿No? Amén, No lo amén. conocen. Y entonces, Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, Así es. porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, Así, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, amén, amén. Entonces es necesario que recibas esta revelación, que se te quite la venda de los ojos, porque es lo que significa revelación, quitar el velo, Así es. para que puedas entender, puedas ver más allá de lo que ven tus ojos. Así es. ¿No? Porque a veces vemos solamente lo que está delante de nuestra nariz y decimos, no veo a Dios. Por eso Dios no existe, porque no lo veo. Porque no lo veo, así es. Y entonces creemos más a nuestra vista Sí. que a la existencia real nosotros mismos. Así es. Porque estamos diciendo una mentira. Así es. Porque el aire no lo vemos y sabemos que existe. Existe. Muchas cosas que no vemos sabemos que existen. Existe, así es. Entonces, aunque no veamos a Dios, sabemos que existe. Existe. Amén. Porque vemos su influencia en nuestras vidas. Así es. ¿No? Y por eso vamos a... Sí, de verdad que sí. Yo quiero añadir a lo que decía el hermano Francisco, en el libro de los Hechos 26, 17 y 18, dice así, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Eso fue cuando Dios, el Señor, llamó a Pablo y le mandó a predicar a los gentiles. Dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, Así es. para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Es importante eso, porque la verdad que a veces, no a veces, sino siempre, el enemigo intenta engañar al ser humano, a las personas, diciéndole, mira, no hace falta conocer a Dios o a Jesús, no. Tú solamente, no sé, con hacer buenas obras, con donar, si puedes también, no sé, todo lo que tienes, no sé, con ayudar a la gente, todo eso te sirve, todo eso, bueno, pues mira, y hay muchísima gente que lo hacen. Pero por otra parte también hay gente que no hace eso, pero son gente buena también, que no son gente conflictivas, no han matado a la gente, vive en paz con todo el mundo, se dedica a trabajar y poco más, son gente responsables, pero solamente no tiene a Cristo. Bueno, si usted está así, en esa situación, que sepa que el Señor te ama y te dice que es el momento a que usted vengas a sus pies y que esa venda que está ahí en tus ojos pueda ser quitada, ¿no? Y lo que Dios quiere es que el ser humano pueda tener esa relación, como yo decía antes, con Él. Es decir, pasar del reino de las tinieblas, como dice Pablo, al reino de la luz.
Es decir, dejar de estar bajo cobertura del diablo y pasar a estar bajo cobertura de Dios vivo. Dejar de escuchar voces extrañas y a escuchar la voz del Espíritu Santo. Dejar de caminar en desorden, es decir, caminar en pecado y comenzar a caminar, en santidad. Dejar la mentira y vivir en la verdad. Dejar de vivir de una forma deshonesta y vivir de una forma honesta en el Señor. Es decir, el Señor quiere que tus ojos se abran y que tu mente se abra también, que tu espíritu pueda conectar con su espíritu y que tú puedas vivir la plenitud de Dios mismo. Es importante eso porque el mundo está lleno de gente, muchísima gente sigue viviendo de una forma natural. No está mal, como seres humanos no está mal, pero lo que es cierto, como bien hemos leído, hay gente que vive de una forma natural, personas naturales, y no hacen cosas malas, pero hay gente que vive de una forma natural y añade a eso conductas ilícitas, conductas que no son obras, como decía el hermano, como dice Santiago ahí, terrenales, mundanas, incluso diabólicas. El Señor quiere que usted cambie de bando, es decir, dejar de estar bajo la influencia demoníaca del enemigo y pasar a estar bajo la cobertura de Dios mismo. Yo creo que es importante, eso es lo que estamos comentando aquí. Sí. Igual es difícil de entender, pero es fácil, lo entenderás mejor cuando tú des ese primer paso que es recibir a Jesús en el corazón. Así es. Y tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura a la cual hemos de estar atentos. Amén, amén. Y vamos a pasar a otro... Sí, antes de ir al descanso, sí, quiero leer una palabra en el libro de Santiago donde leíste el hermano, Santiago 4:4. A ver qué es lo que dice ahí, es Santiago 4:4. Sí. Sí. Dice así Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y quiero aquí decir una cosa, hermano, que lo sabemos todos. El ser humano tiene tres enemigos, que es la carne, su carne, mi carne, el mundo y también el diablo. Los tres influyen en el hombre. Da igual sea cristiano que sea no cristiano. Esas tres cosas influyen en la conducta del hombre. Lo que es la carne, uno puede vivir en la carne, puede tener en su vida muchas cosas en la carne. Ahí citamos avaricias, podemos citar, yo qué sé, orgullo, podemos citar muchas cosas que están ahí, enojo, ira, vanagloria. Hay una lista interminable, como dice en Gálatas 5. Pero también tiene también el enemigo que es el mundo, los deseos que el mundo nos ofrece, las cosas del mundo, como las riquezas, como el ocio, y entre comillas, porque hay ocio bueno y ocio malo, todo lo que el mundo puede ofrecer que puede llevar al hombre a la destrucción. Y por otra parte tenemos al propio diablo, que también es el enemigo del hombre. El diablo nunca ama al hombre, aunque le dé riquezas, el fin siempre es destruir al hombre. Eso es así. Vamos a ir a escuchar una alabanza, y enseguida volvemos y seguimos. Hasta ahora. Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela. Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Tus pies yo quiero oír, dame tus deseos,
gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Bueno, amigos, hermanos y hermanas, aquí seguimos el tema de hoy. Yo voy a leer un texto en Gálatas 5, desde el verso 17. Esos son solamente algunos detalles que dice la Biblia de cómo vive una persona que todavía está viviendo de una forma carnal o natural. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escucha, amigo mío, que son, la Biblia cita, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán en el reino de Dios. Así que, amigo, amigas, si tú o si usted está viviendo como dice la palabra de Dios en este momento, aunque sea una sola cosa de estas, usted necesita cambiar y entregar tu vida al Señor, a Jesucristo, para que Él te limpie y que te dé una nueva vida. Así es, y también hay otro texto en Romanos, capítulo 1, vamos a leer desde el 28 hasta el final, hasta el 32. Sí. Dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, amén, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces toda la humanidad estamos incluidos ahí, en este retrato. ¿No? Nos vemos en el espejo, o de una forma o de otra estamos todos bajo pecado, todos estamos bajo condenación. Y entonces necesitamos
la gracia de Dios, porque todos merecemos la condenación eterna. Así es. Entonces, ¿cómo escapar de esa condenación? Sí. Vamos a dar esta conclusión, Amén, amén. ¿no? Ahora Sí. en estos últimos minutos, Sí. y vamos a darte la solución, Así es. ¿no? Vamos a leer en Juan 3, ya lo hemos leído otras veces, vamos a repasar otra vez. En Juan capítulo 3, Jesús se encuentra con un maestro de Israel Con Nicodemo. que se llama Nicodemo. Así es. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un principal, y vino Jesús de noche y le dijo, ¿quién eres tú? ¿No? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es. Y no puede entender las cosas de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así es. Y este concepto de nacer de nuevo es el que estamos aquí recalcando una y otra vez. En cada programa llevamos a las personas a que conozcan a Jesús, Así es. esta vida nueva, porque Jesús es una vida nueva. Amén. Y Jesús viene a hacernos nacer con esa vida nueva. Amén, amén. Jesús es el único que murió y está sentado a la diestra del Padre y puede darnos vida. Así es. Ninguno más, ningún fundador de religión, ni Mahoma, ni Buda, ni los papas, ni tanta gente que está en la religión puede darnos vida, porque van a morir. Sí. No tienen vida en sí mismos para dar. Pero Dios, que está en Jesús, sí que tiene vida para dar. Amén, amén, amén. ¿No? Por eso dice, yo he venido para daros vida, Vida en y para abundancia. darla en abundancia, En abundancia. no con escasez, porque Él es el dador de la vida, Así es. ¿no? Y la da en abundancia a aquel que la quiere recibir. Amén, amén, amén. Pero tienes que abrir tu corazón, Así es. tienes que recibir esta vida. Sí. Si no, no puedes tener la vida eterna. Así es. Aunque tengas una religión, aunque tengas unos conceptos muy buenos, una filosofía de que no hay que hacer mal al prójimo, que hay que hacer buenas obras, Sí. pero eso no nos salva, Eso no nos salva, no. Así no es. nos da la vida eterna. Así es. La vida eterna está en Jesús. En Jesús, solo en Él. Y si no aceptamos el regalo de Dios, rechazamos ese regalo, pues ya no lo podemos tener. Tenemos que aceptarlo. Y muchas personas dicen, yo soy bueno, ¿para qué quiero a Jesús? ¿No? Y Jesús, ¿qué me va a dar que yo no tenga? ¿No? Jesús nos quiere dar la vida eterna. Jesús nos quiere dar un nuevo corazón. Y vamos a leer en Ezequiel, capítulo 11, del 19 al 21. Y dice, y les daré un corazón nuevo, Amén. un corazón y un espíritu nuevo. Nueva. Y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra Piedra. de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, Así es. para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, Amén. y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén. Y esto es lo que quiere el Señor Jesús darte. Amén. Un corazón de Nuevo. carne, sensible. Así es. El corazón de piedra no es sensible a las cosas de Dios. Gracias. Por eso necesitamos sentir las cosas de Dios, sentir el Espíritu y volver al camino correcto, Amén. volver a la casa de Dios. A la casa del Señor. Nos hemos apartado de su casa como el hijo pródigo, se fue de casa de su padre y dijo en medio de los cerdos que estaba criando, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí Pasando estoy hambre. pereciendo de hambre? Sí. Es lo que pasa con toda la humanidad. Así es. Somos hijos pródigos. Nos hemos abandonado la casa del Padre, le hemos pedido la herencia y nos hemos ido. Y nos vemos en la miseria. Jesús nos dice, vuelve, Vuelve. vuelve a la casa del Padre. Vuélvete en sí y reconoce quién es tu Padre. Tu Padre es Dios, Amén, que amén, te amén. creó. Así es. Y Él quiere que seas su hijo.
y tener una relación íntima con Él. de padre a hijo. Así es. Amén. Amén, amén. Y vamos a leer también en Jeremías 31-33, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Sí. Gracias. Buena palabra lo que ha leído aquí el hermano en Jeremías. Él quiere ser tu Dios o su Dios y usted su hijo. Gracias, hermanos. Vamos a hacer una oración de fe ahora. Si usted decide darle a Jesús su corazón, donde está, simplemente cierra los ojos y haga esa oración con nosotros en ese momento. Padre Celestial, te doy las gracias por ese tiempo y gracias por tu palabra. Gracias también por Jesucristo, que dio su vida por mí. Hoy yo vengo ante ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo que he vivido fuera de ti durante mucho tiempo, que sin ti no soy nada, y vengo a entregarte mi vida como Señor y Salvador hoy. Pido que Él me guíe y que Él sea mi Señor. Purifícame, Señor, perdona mis pecados. Dame fuerza para poder no volver a vivir como antes, sino vivir según tu palabra, Señor. Te quiero para poder no volver a vivir como antes, sino vivir según tu palabra, Señor. Te quiero conocer y te quiero seguir. Gracias, Jesucristo, por tu amor y gracias, Señor, por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, te invitamos a que cada día puedas conocer más a Jesús. Amén, amén, que no te pares en la puerta. Después de la puerta hay un camino. Tienes que andar ese camino y tienes que perseverar hasta el fin. Así es. Porque el que no persevere hasta el fin no será salvo. La fe verdadera es la fe que persevera. No es creer un día y ya al siguiente me olvido. Así es. ¿No? Sino todos los días de nuestra vida hasta el día que venga el Señor Jesús. Porque no es una carga, sino que el Señor Jesús va con nosotros todos los días. Amén, amén, y nos amén, acompaña y nos ayuda en las debilidades, amén, en las pruebas. Él nos da fuerzas para poder seguir este camino. Amén. Entonces te animamos a que conozcas esta iglesia que nosotros... Visítanos aquí en el barrio de San José, por favor, amigos. Y estamos estudiando la Biblia todos los domingos por la mañana. Ven a conocer al Señor y ven a estudiar la Biblia y ven a conocer en profundidad lo que el Señor está hablando por medio de su palabra. Y todos los domingos a las 10:30 de la mañana aquí estamos estudiando, y los miércoles y los sábados a las 7 de la tarde igualmente. Le invitamos, de verdad, ánimo y mándanos, si puedes, un mensaje en nuestra página web, la Iglesia Evangélica Alianza de Fe.com. Ahí puedes mandar un mensaje, un email, también puedes mandar un motivo de oración y vamos a orar por ti. Si tienes algún problema, escríbenos y nosotros nos ponemos en contacto con usted. Que Dios te bendiga y, hermano, como siempre decimos, con Dios todo es diferente. Todo es diferente. Bendiciones.